se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre bueno que estás en los sagrados cielos, eterno y todopoderoso Rey, te damos gracias en esta mañana por tu inmensurable amor y por tus cuidados durante la noche que pasó. Gracias por este santo día que nos permite, Señor, deleitarnos en tu compañía. Te pedimos perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deficiencias, que son muchas, y amado Dios, ayúdenos, Padre, para que nuestro carácter esté completo, para poderle dar la bienvenida a usted, Señor, cuando se manifieste en gloria y majestad. Anhela nuestro corazón el compartir con usted en el cielo, anhela nuestro corazón el aceptar a su Hijo amado como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y lo aceptamos, Señor. Hacemos la oración de fe en Él, confiando y sabiendo de que solamente a través de sus méritos preciosos podemos llegar a usted en esta hora, al trono de la gracia. En su mano nos colocamos, hoy hemos de conversar un poco, Señor, escudriñar tu santa palabra. Del cielo, por favor, Señor, pedimos su dirección a través de su Espíritu Santo, que nos enseñe, nos instruya y nos ayude para tomar decisiones de vida para vida, con amor, con cariño, con respeto, pero también con imparcialidad, y en el tono, Señor, y en el punto en el cual es equilibrado, que podamos servirle a usted en espíritu y en verdad. Gracias, en su mano de amor, me encomiendo, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Yeshua, su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, anoche comenzamos un estudio interesante con respecto a lo que hoy está aconteciendo, más exactamente respecto a las sociedades secretas, y veíamos cómo pues aún en los tiempos del desarrollo adventista, ¿verdad?, como institución, pues ya en el seno de la iglesia se estaban dando los problemas con la masonería y con la francmasonería, o más bien con la francmasonería, que es lo mismo, ¿no? Habían personas que pertenecían a la iglesia, al sistema corporativo en aquel tiempo, y aún así pues eran miembros de las logias. Y ayer leímos varios testimonios, leímos bastantes testimonios con respecto a lo que la mensajera del Señor decía, refiriéndose pues a estos casos, ¿no? Veíamos cómo allí en el libro de Ellen White, Mujer de Visión, también el libro Evangelismo, también el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, ella hace referencia pues a estos casos con estos hermanos que pertenecían a estas logias. Pues el Señor Jesucristo nos mostró a través de la palabra santa de que en los últimos días se formarían confederaciones. Lo vimos ayer también, como el enemigo confederó a todo el pueblo de Israel, al tanto pues que, por ejemplo, en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo, hay un capítulo aquí que se denomina En su templo. Voy a leer algunos párrafos para comenzar y para que veamos el punto al cual el enemigo de las almas había llevado al profeso pueblo de Dios, que ya nosotros sabemos y conocemos que para esa altura en la cual Cristo estaba haciendo estas cosas, pues ya era prácticamente un pueblo condenado, porque los instintos, los deseos, la falsa educación que habían tenido, los había llevado pues a un estado de generación tan profundo
en el cual ya no había punto de retorno. Es exactamente el punto, el sitial o el lugar al cual el diablo quiere llevar a las almas en este tiempo, ¿no? Hay un punto de no retorno, hay un punto en el cual la mente se ciega por completo y ya la persona, aunque Dios le quiera salvar, es prácticamente imposible porque ya su mente, su capacidad de tomar decisiones, su libre albedrío ha sido totalmente controlado por las huestes de maldad. Y ese fue el caso del pueblo de Israel antaño. Por ejemplo, en el capítulo 16 del Deseo de todas las gentes, la mensajera del Señor nos dice lo siguiente. Voy a leer algunos párrafos. Dice allí en la página 134 de este libro que tengo aquí, el libro grande, dice, los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían, hablando de los negociantes que habían en el atrio del templo, es decir, a las afueras del templo se hacían los negociantes y pedían precios exorbitantes por los animales. Ustedes saben que una persona tenía que viajar desde muy lejos y pues no iba a traer un animal desde allá tan lejos para venir a sacrificarlo. Muchos tenían que viajar durante varios días enteros, y era casi imposible pues llevar a los niños, llevar la ropa, lo que iban a vestir, y pues también llevar animales. En este caso pues los comerciantes de Israel vieron la oportunidad preciosa de hacer un formidable negocio, y el formidable negocio consistía en venderle los animales que iban a utilizar en el sacrificio. Como sabían que no tenían ninguna otra opción, pues simplemente cobraban precios exorbitantes por ese hecho, ¿no? Y entonces esto fue degenerando tanto que a la final los mismos gobernantes y los mismos sacerdotes que no debían de haberse inmiscuido en los negocios de esa índole, pues terminaron ellos siendo los dueños de esos negocios, y ellos mismos fueron los que terminaron pues contratando a personas para que les atendieran el negocio, y ellos lucraban de esa manera. Entonces, en ese marco, la mensajera del Señor dice, los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensa del pueblo. Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos y sus tierras. Así se podía obtener un precio elevado por los animales, porque después de haber venido de tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción para el cual había venido. Es decir, manipulaban las mentes del pueblo diciéndole que si no ofrecían un sacrificio, su voz no iba a ser escuchada. Así que la gente pues en su pobreza y en su afán de que el Eterno les escuchara, pues compraban los animales al precio que fuera, ¿verdad? Más abajo sigue diciendo, podían oírse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, se regocijaban de su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. Entonces aquí vemos que el pueblo se había alejado tanto de Dios que ni siquiera se habían dado cuenta de cuán lejos estaban. Note lo que dice la siguiente página, 136. Con una mirada escrutadora, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privaban a los menesterosos de su derecho y prohibían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado por los pecadores y los hombres traficarían con su gracia.
y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. Ustedes ya conocen el resto de la declaración. Cristo formó unos látigos y comenzó a echarlo, ¿verdad? El siguiente párrafo dice: la confusión se cayó, cesó el ruido del tráfico y los negocios, el silencio se hizo penoso, un sentimiento de pavor dominó la asamblea, fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder de su derecho. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como juez que se presentaba en el día final, y aunque no lo rodeaba esa gloria que lo acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían toda la multitud, pasándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos como con imponente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, en la siguiente página, el Señor sigue diciendo a través de su mensajera: en la purificación del templo, el Señor Jesucristo anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuesen un templo para que en él habitase el Creador. Entonces, el porqué de la creación, hermanos, tanto de los ángeles como de los seres humanos, es nada más ni nada menos porque Cristo, el Eterno, nuestro Padre Celestial, quiere morar, o nos ha diseñado, nos ha hecho para que cada uno de nosotros seamos morada del Eterno. ¿Ok? Cada uno de nosotros somos templo de Dios, así lo dice Pablo a través de la Santa Palabra. Entonces, el objetivo era que nosotros fuésemos pues templo de Dios. Ahora, es interesante notar que ese templo literal que había en Jerusalén era análogo al templo del ser, ¿ok? A eso lo está comparando aquí el Espíritu de Profecía. Entonces ella sigue diciendo: a causa del pecado la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. No se entregaban a sí mismos los escribas y los fariseos, los judíos, como santuario del Espíritu Divino, es decir, eran rebeldes a esa voz. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, el Señor Jesucristo anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales y de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Ok? Entonces allí vemos una comparación muy importante con respecto a lo que se dio allí en ese momento en cuanto a la limpieza del templo de Jerusalén y la limpieza del templo del ser, la contaminación del templo de Jerusalén y la contaminación del templo del ser. Es sumamente importante esto, hermanos, porque es precisamente lo que nuestro Señor quiere hacer con nosotros en el día de hoy. ¿Ok? No puede haber un estado medio. Noten que Cristo no permitió un estado medio en el templo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo contempló la escena, no la acarició con cariño, con compasión, aunque en su corazón sentía amor, también sentía repugnancia y sentía ira santa por lo que se estaba desarrollando en ese momento en el templo. Y el desarrollo de ese sentimiento que él tuvo en ese momento lo llevó a tomar un látigo y comenzar a voltear esas mesas, hermanos, y comenzar a mover el látigo para el lado, al que le cayó, le cayó. Y esto no fue una sola vez, se repitió más adelante también en su ministerio, es decir, hubo 2 limpiezas del templo. Ahora, me interesa resaltar
que Cristo fue imparcial en esta ocasión. No le dijo a ellos, no, mire, traigan las mesas y pónganlas acá afuerita, o venga, yo les acomodo aquí en un rincón y hagamos aquí una casetica para que ustedes puedan vender. O no les dijo, miren, yo comprendo su necesidad, comprendo que ustedes son pecadores, comprendo que ustedes tienen necesidad de hacer esto y por eso lo están haciendo, pero pues no deberían de hacerlo, pero bueno, como entiendo todo esto, pues síganlo haciendo. No, el Señor Jesucristo no hizo eso. Imparcialmente, dice, se llenó de celo santo, de ira santa, y volcó las mesas y dijo, quitad esto de aquí, lo dijo clarísimo, porque escrito está, la casa, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora, es interesante resaltar la palabra cueva de ladrones. Anoche nosotros estábamos viendo que el mundo entero ha sido poseído por las logias, por las asociaciones, como le llamó Elena White, sociedades secretas, y vimos en más de una ocasión las referencias que ella utilizó para el desarrollo de estas sociedades secretas, tanto cuando se refiere a sindicatos, como también cuando se refiere a organizaciones empresariales, o como también cuando se refiere a sociedades secretas, o como también cuando se refiere a la francmasonería o a la masonería, porque en muchos escritos también ella hizo referencia a esto, puesto que tenemos que tener en cuenta que en los años del desarrollo adventista, entre el siglo XIX y el siglo XX, hubo o había un apogeo inmenso con respecto a la masonería. Eso no es indiferente en nuestro tiempo, ¿ok? No fue algo exclusivo de aquel tiempo, no. En ese tiempo, pues, cuando surgió después de la Revolución Francesa, la edad de la Ilustración, surgieron los grandes hombres pensadores como Voltaire, surgieron los grandes músicos como Beethoven, como Sebastián Bach, como, bueno, algunos más de ellos famosos, y salieron grandes pensadores. Por ejemplo, un pensador del siglo XVIII, a la cual la mensajera del Señor se refiere muy interesantemente. Yo acabo de tener un tema sobre esto allá en el Perú con los hermanos, el desarrollo del espiritismo. Allí el espiritismo en el libro Primeros Escritos, ella escribió allí en el capítulo del espiritismo sobre un hombre que se llamaba Thomas Paine, ¿ok? Cuando usted va a investigar la vida de Thomas Paine y el por qué ella escribió allí, usted se va a dar cuenta que Thomas Paine estuvo directamente relacionado con la Ilustración, estuvo directamente relacionado con la Revolución Francesa y estuvo directamente relacionado con el desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue uno de los pensadores que ayudó a fundamentar lo que hoy nosotros conocemos como la bestia que sube de la tierra. Ahora, este mismo hombre fue el encargado de dictar por lo menos el borrador de lo que nosotros hoy conocemos como derechos humanos. Hermanos, todo esto es muy significativo cuando estudiamos de una manera fría y bien estudiada, ¿ok? Con los anales históricos, con el espíritu de poesía y con la Biblia, lo que es el desarrollo de la era actual, el tiempo en que nosotros vivimos, el desarrollo de las políticas que nosotros hoy conocemos. Todo esto arroja un raudal de luz inmenso sobre el deseo de ganancias mundanas, sobre lo que más contamina el cuerpo del hombre, el templo de Dios, que es el cuerpo del ser, y sobre la obra preciosa que el Señor Jesucristo quiere hacer en cada una de las personas de este planeta Tierra, ¿ok? Pero me interesa resaltar de toda esta introducción que hemos tenido, la respuesta o la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia lo que se estaba dando en las dependencias del templo. Y como decíamos ayer, el Señor Jesucristo no ha puesto, ¿ok? O en nuestro eterno Padre Celestial, el Todopoderoso Rey, no ha puesto en nosotros una actitud conciliadora con el pecado. El Eterno ha puesto en nosotros una actitud totalmente de enemistad. Por eso Génesis 3:15, que es una profecía muy significativa, nos dice claramente, y enemistad pondré entre ti y la mujer. No puede haber amistad entre la iglesia de Dios y las sociedades de este planeta Tierra. Las dos cosas no pueden mezclarse, las dos cosas no pueden unirse. Está bien que usted le extienda la mano a un amigo, a un prójimo, a una persona,
sea católica, sea presbiteriana, sea aún de la iglesia de Satanás. Nosotros estamos llamados a hacer el bien a cualquier persona, porque es nuestro prójimo. Pero de allí a tener concesiones con ellos, de allí a arrimarnos a ellos, y más aún, de allí a someternos a sus dictámenes, pues hay un vacío muy grande y hay un no rotundo, puesto que la palabra de Dios nos ha mostrado que lo que debe de haber entre la simiente del Eterno y la simiente de la serpiente es enemistad rotunda y enemistad contundente. Yo quiero en esta mañana centrar nuestro estudio en el libro de Primera de Reyes, y ustedes me van a acompañar allí para que desarrollemos el tema esta mañana, Primera de Reyes, y vamos a ver el capítulo número 16, ¿ok? Capítulo número 16, Primera Reyes, capítulo número 16, y el versículo 29 en adelante. Es un pasaje también conocido por los estudiosos de la Biblia, puesto que es el pasaje donde nos está hablando de Elías, ¿ok? Elías, un tipo del pueblo de Dios hoy, un tipo de el pueblo que da la bienvenida al Señor, un tipo de ese pueblo apartado para gloria del Señor. En el capítulo 16, el versículo 29, nos narra la historia y nos dice lo siguiente: y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, ¿ok? Fíjense que Acab representa el poder político. El poder político de nuestros días es un poder representado bíblicamente a través de este pasaje por el rey Acab, ¿ok? Versículo 30 dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que fueron antes de él, y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel. Ahora, quiero detenerme un instante para lo siguiente. Acab, el poder político, dice que hizo lo mismo que Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Recuerden ustedes que Jeroboam prácticamente fue el progenitor de la división de los reinos, ¿ok? Recuerden ustedes que Jeroboam fue el que dijo en su corazón: oye, de pronto esta gente se va a adorar allá, yo voy a hacer otro templo acá. Así que desarrolló un templo en Samaria. De esto nos habla el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan, cuando se entrevistó con la mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? La mujer samaritana le hace la pregunta al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ¿en dónde es que hay que adorar? Porque ustedes dicen que es allá, en el templo de Jerusalén, pero nosotros decimos que es acá en Samaria. Así hemos aprendido de nuestros ancestros en dónde hay que adorar. A lo cual el Señor Jesucristo respondió magistralmente con un ni aquí ni allá, ¿ok? Sino, dice el Señor Jesús, en espíritu y en verdad. Así habla el Señor Yeshua a través de su palabra. Ahora, como si fuera ligera cosa esto para Acab, dice que fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Es decir, el poder político se casó con la gran ramera, Jezabel, ¿ok? Y la gran ramera dice que llevó a el poder político a la adoración a Edbaal, llevó el poder político a una adoración falsa, llevó el poder político a una idolatría. En pocas palabras, mis amados hermanos, para no ir muy lejos, llevó el poder político al espiritismo moderno, ¿ok? Llevó, no moderno, el espiritismo de su tiempo, que nosotros sabemos que tiene su contraparte en el espiritismo moderno, actual de nuestros días, precisamente lo que hemos venido hablando en entre ayer y hoy, ¿ok? Que hoy encuentra su más grande expresión a nivel mundial, social, político y religioso en la francmasonería, ¿ok? Eso es muy importante que lo entendamos. Muy bien, versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Asimismo, dice, hizo Acab una imagen de acera, y Acab hizo provocar a ira al Eterno, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En su tiempo, Hildel de Betel reedificó a Jericó a costa de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a costa de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra del Eterno que había hablado por boca de Josué, hijo de Nun.
Ahora, el 17.1 nos sigue diciendo, perdón, vamos a ir al 17.1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el eterno Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, y eso tiene su contraparte hoy también. Elías es quien da, fíjense que Elías es quien da la nota o la voz de alarma al poder político para decirle, no habrá más lluvia, sino únicamente por mi palabra. Había que tener o debía de haber una consagración tal en Elías, tenía que haber una definición tal en Elías, hermanos, que le permitiera comprender su puesto, que le permitiera darse cuenta del grado de responsabilidad que había sido depositado sobre sus hombros. Elías no podía tratar el mensaje que Dios le había entregado en sus manos con liviandad. Elías tenía que ser un hombre claro, discernidor, tenía que ser un hombre santo, puro, apartado de los pecados que se estaban dando en medio del seno de Israel. Claro, lógicamente, aunque debía de ser una persona humilde y mansa y no alardeosa de su puesto, como profeta del Señor, pues también es cierto que no estaba Elías llamado a negociar con la apostasía que se estaba viviendo en su tiempo. Eso es importante. Amén. Porque si Elías se hubiera puesto a hacer concesión con lo que el rey estaba haciendo por ser el rey, o concesión con el profeso pueblo de Dios por ser el profeso pueblo de Dios, Elías no hubiese podido dar el mensaje que Dios le había encomendado que diera. Hermanos, esto tiene su contraparte hoy, en nuestro tiempo, precisamente con el movimiento que el Señor ha levantado para que dé a la trompeta un sonido certero. Si el movimiento hoy se va a hacer concesiones con el ecumenismo, hermano, si el movimiento hoy se va a hacer alianzas y a estrecharse la mano y a darse abrazos y besos con los diabólicos que están llevando adelante el ecumenismo, pues sencillamente deja de ser el cuerpo de Elías, deja de ser parte del movimiento que simboliza o que representa al Elías de nuestros días, al tercer Elías. Eso es importantísimo. Ahora, dice el versículo número 2, y vino a él palabra del Eterno diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberá del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Eterno, pues se fue y asentó junto al arroyo Querit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este hombre, Elías, dio el mensaje de la plaga que se iba a avecinar. Y la plaga que se avecinaba era precisamente la plaga del secamiento del río, ¿ok? No, esto tiene también su análogo en el Apocalipsis, el capítulo 16, donde nosotros vemos que ese pueblo que representa el tercer Elías también debe de estar en ese tiempo advirtiendo al mundo entero de las copas de la ira de Dios que están por derramarse bajo el mensaje del tercer ángel, que dicho sea de paso, encierra la justificación por la fe, encierra la justicia de Cristo, y conocemos y sabemos que únicamente somos salvos por la mediación de nuestro Salvador, y que únicamente a través de él podemos encontrar las mansiones celestiales y podemos encontrar el camino que nos conecta al Padre. También el mensaje del tercer ángel dice que muestra al mundo las más terribles amenazas. No es solamente un mensaje de amor, no es solamente un mensaje de abrazos, no es solamente un mensaje de justificación, es un mensaje que a la par que muestra la justificación, también muestra la justicia de Dios, que tiene que ser aplacada, y esa justicia de Dios va a ser aplacada precisamente por las plagas de Apocalipsis capítulo 16, las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre el planeta Tierra, y que hoy el Elías moderno tiene que estar proclamando
que dichas plagas van a caer sobre la tierra, para que, como dice el relato inspirado, las mentes puedan ser impresionadas y entonces puedan despertar a la necesidad de buscar a ese Salvador, que mientras puede ser hallado, dice la palabra, debéis de buscarle, ¿ok? Así que esta corriente, que principalmente la he escuchado en Colombia, de que lo único que hay que hablar es de amor, de la justicia de Cristo, es lo único que importa, porque la mensajera del Señor dice que es el mensaje del tercer ángel, pues también dicen los escritos inspirados que también la educación es parte del mensaje del tercer ángel, y la Biblia y el Espíritu de Profecía también muestran que el mensaje del tercer ángel da las más terribles amenazas al mundo entero. Así que a la par que hay que predicar la justificación por la fe y la justicia de Cristo, pues también hay que predicar las copas de la ira de Dios, también hay que hablar de la bestia, porque si bien es cierto que Cristo a través de los evangelios nunca habló de la bestia, que era la bestia que estaba en su tiempo en apogeo, pues también es cierto que Cristo mismo dedicó toda una carta prácticamente para hablar de las bestias. Y esta fue la carta del Apocalipsis, que es nada más ni nada menos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Además, si nosotros nos dedicamos únicamente a predicar sobre la justificación por la fe, mis amados hermanos, no nos preparamos para el siguiente mensaje, que es el mensaje del cuarto ángel. Y usted puede leer en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo El mensaje final de Dios, en qué consiste el mensaje del cuarto ángel, que no es para nada suavecito y que no es para nada bonito. Y digo esto porque escuché un predicador muy popular entre nosotros decirle a una persona que le preguntó, entonces no debemos hablar de las bestias, y ese personaje le dijo, ¿usted cuál era la bestia que estaba de moda cuando Cristo vino? Bueno, nosotros sabemos que fue Roma imperial. A lo que él contestó, ¿cuándo usted escuchó que Cristo se refiriera a Roma imperial? Pues sencillamente la respuesta es nunca, no por lo menos en los evangelios, pero si usted va al libro de Apocalipsis va a encontrar que en su revelación él dio y se refirió hartamente, ampliamente a las bestias, ¿ok? Y al desarrollo de la Gran Babilonia. Así que esto es un engaño muy pavoroso que nos deja por fuera para proclamar el último, o como dice Elena White, el mensaje final de Dios. Y para aunar un poquito o hacer esto un poquito más fuerte, yo quiero ir precisamente allí, al mensaje final de Dios, y leer lo que la mensajera del Señor dice, Conflicto de los Siglos 664. Noten lo que dice. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de adoración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Fíjense que no se van a regir a ningún manual, no se van a regir a ningún escrito de por allí o al dicho de cualquiera por allí, de cualquier teólogo, no. Se regirán únicamente a las palabras que Dios les inspire. Sigue diciendo, los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los procesos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Cómo todo esto será desenmascarado? Pues precisamente porque ese movimiento, identificado como Elías, lo desenmascarará. Entonces, si nosotros nos dedicamos únicamente a una sola línea, hay personas que dicen, por ejemplo, una terrible equivocación, y dicen, no, el mensaje del tercer ángel es el mensaje de salud. Oh, no, hermano, eso no dice en ninguna parte. Dice, es el brazo derecho. Y después de que el brazo derecho es usado para abrir la puerta, entonces entra el cuerpo. ¿Y cuál era el cuerpo? Pues precisamente el mensaje de los 4 ángeles. ¿Ok? Que aunque el mensaje del cuarto ángel repite el mensaje del segundo ángel, el mensaje del cuarto ángel agrega, hermanos, aspectos que el mensaje del segundo ángel no cubre. Entonces, si usted no llega a conocer esos aspectos, usted no puede ser Elías en este tiempo, porque usted no prepara al pueblo para lo que realmente es Babilonia la Grande, en el contexto escatológico. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, mis amados hermanos,
puesto que hay una corriente muy fuerte que dice que estas cosas no son importantes para nada. No podemos, hermano, eso es una gran aberración al Señor. El sacar de contexto o el dejar de dar el mensaje que Dios confía a sus mensajeros, al Elías moderno. Es algo tremendo lo que se está viviendo. Ok, vamos a seguir adelante en Primera de Reyes y continuamos allí en el capítulo 18. El versículo 1 dice lo siguiente, Primera de Reyes 18. Y sucedió que después de muchos días vino palabra del Eterno a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Después de 3 años de sequía, ahora Elías recibe la orden de presentarse a Acab. Y fíjense ustedes, pueden seguir leyendo allí, el primero que lo vio fue un sirviente de Acab que se llamaba Abdías, ¿ok? Y Abdías era un hombre temeroso del Señor. Sí, dentro de la iglesia corporativa hay gente temerosa del Señor todavía. Estoy seguro pues que el Señor les va a llamar en cualquier momento. Lo vamos a ver aquí, como el Señor también llamó a Abdías. Ojalá que no sea la experiencia de ellos, la experiencia de Abdías, ¿ok? Que aunque Abdías hizo lo que tenía que hacer en este momento, vamos a notar más adelante que Abdías no completó la obra que Dios le había dado para hacer, porque Abdías también tenía una responsabilidad personal delante del Eterno. Ahora, fíjense que Abdías hizo algo bonito. Dice que mientras Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en 2 cuevas, ¿ok? Y los alimentó durante la persecución. Interesante, bendito sea el Señor. Ahora, tenemos que ir al versículo 17. Dice el versículo 17. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que has perturbado a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Fíjense que Elías contesta, hermano, de una manera tremenda. Elías contesta de una manera solemne. Elías contesta de una manera tan segura y tan contundente que definitivamente, hermanos, el rey Acab tuvo que guardar silencio. Hermanos, hoy vemos una inclinación de determinadas organizaciones, dizque de la verdad presente, ¿ok? Y que representan el cuerpo del tercer Elías y contestan con destemplez. ¿Ok? Algunos de ellos ni siquiera se sabe si son o no son. Algunos de ellos ni siquiera conocemos su posición, porque cuando les preguntan, ¿eres o no eres?, no saben qué contestar. No contestan simplemente o evaden la pregunta. Esto es algo sorprendente lo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que si Elías contesta de una manera contundente al rey, ahora el disque Elías moderno o el cuerpo del Elías moderno no sepa qué contestar, o conteste con destemplez, o simplemente conteste con silencio? ¡Wow! Hermanos, Elías no guardó silencio. Elías dijo claramente, yo no soy, sino que eres tú y la casa de tu padre. Lógicamente, no se puede contestar con suficiencia propia, no se puede contestar con orgullo, ni sin mansedumbre. Debe contestarse, hermanos, con el temple y el lustre que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo cuando limpió las dependencias del templo. ¿Ok? Ahora el versículo 19 continúa diciendo, envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Calvario y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Estos profetas, hermanos, falsos, habían llegado a formar en el pueblo profeso de Dios, el pueblo de Israel, un monopolio tan grande, habían infiltrado tanto la iglesia de Dios de esos días, que prácticamente la identidad de la iglesia se había perdido por completo. Prácticamente, hermanos, ya no existía el pueblo protestante del Señor, ya no existía aquel pueblo santo y apartado del mal que Dios había levantado para que fuera columna y baluarte de la verdad. Ya no existía. Ahora existía un pueblo tibio, mediocre,
que no sabía cuál era su posición. Ahora existía un pueblo que le temblaban las piernas ante cualquier designio del rey, ante cualquier designio de la falsa religión que se estaba viviendo en ese momento. Y dicho sea de paso, por si queda lugar a dudas, estos profetas de Baal y estos profetas de Acera y de Astarte eran nada más ni nada menos que hechiceros, hermanos. La religión que se vivía allí era el espiritismo y encuentra su contraparte en nuestros días, precisamente en este tiempo donde nosotros estamos viendo que la masonería está reinando en todos los sistemas eclesiásticos mundiales, incluyendo la corporación adventista. Ahora, la palabra continúa diciendo que Elías lanzó un desafío y le dijo al rey, tráeme acá a todos esos falsos apóstatas, a todos esos falsos profetas, perdón, tráeme acá a Acera y tráeme acá todos los profetas de Baal y todos los que comen de la mesa de Jezabel. Eran subsidiados por la mesa de Jezabel. Hermano, y esto es un detalle interesante, porque mientras que el pueblo, oído con esto, porque es muy importante, oído, el pueblo de Israel daba los impuestos, el pueblo de Israel, daba los tributos, el pueblo de Israel daba los diezmos y daba las ofrendas para que se mantuviera la religión oficial y también para que se mantuviese el rey de Israel. Pero resulta que con los medios, la economía que esta gente daba, que el profeso pueblo de Dios daba, pues lo que se estaba haciendo era manteniendo la religión espiritista que reinaba en Israel, puesto que todos estos falsos profetas comían de la mesa de Jezabel. Y yo quiero, perdón un instante, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Amén. Aló, muy bien. Y yo quiero en este momento detenerme un instante aquí, no pierdan Primera de Reyes 18 porque vamos a volver allí. Y fíjense que hay algo interesante que encontré en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, ¿ok? Noten lo que dice la mensajera del Señor. Y ustedes van a entender, quizás si no me entienden ahorita, van a entender más luego por qué yo tomo o hago esta referencia. Fíjense que los profetas apóstatas en el tiempo de Elías comían de la mesa de Jezabel. Es decir, su falsa religión espiritista era sostenida con las ofrendas, con los diezmos y con los tributos que pagaba el pueblo de Israel. Fíjense que en la página 153 del libro Mensajes Selectos, tomo 2, bajo el título Cristianos y Sociedades Secretas, hay un subtítulo. Bueno, hay varios subtítulos, ustedes los pueden leer todos, ¿ok? Pero yo voy a leer en este momento la página 152, Mayordomo de Dios. Dice aquí, vosotros, los que os habéis relacionado con estas sociedades secretas, estáis confiando en una caña que será rota en pedazos. No, oiga, y no pierdan este detalle porque es interesante y ahora lo vamos a leer también en la Biblia, ¿ok? Porque esto está sustentado tanto en el espíritu de profecía como en la Biblia. ¿Estáis confiando en qué? En una caña que será rota en pedazos. No confiáis en el Señor Dios de Israel, ni procuráis diligentemente conocer su voluntad y andar en sus caminos. Cuando invertís dinero en esas sociedades, lo hacéis con la esperanza de hacer provisión para el futuro. Les habéis dedicado tiempo, pensamiento, trabajo y dinero, mientras la causa de Cristo ha sido descuidada. Cada peso pagado a esas organizaciones se desvía de la causa de Dios con tanta seguridad como si se hundiera en el mar, ¿ok? Ahora, ella compara esto al hombre al cual cuando el Señor se fue, le dio un talento. ¿Lo recuerdan la parábola de los talentos? Y dicen que este hombre enterró el talento por miedo a su Señor. Y dice aquí, el Señor no había confiado al siervo infiel un capital abundante, sino un solo talento. Aquel hombre no invirtió ese único talento para obtener interés para su Señor. Lo ocultó en la tierra y se quejó de que el Señor era un amo duro, que segaba donde no había sembrado y recogía donde no había esparcido. El egoísmo que manifestó y las quejas que porfirió, como si Dios le exigiera aquello a lo que no tenía derecho, demostraron que no conocía a Dios ni a Jesucristo, a quien Él había enviado. ¿Ok? Todo lo que poseía era propiedad del Señor,
y le había sido confiado para que lo utilizara para Dios. Cuando dije, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, reconoció que el talento era de Dios. Ahora, el siguiente subtítulo del libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 153, dice lo siguiente: ¿dónde estamos colocando nuestro tesoro o nuestros tesoros? Y dice, la gran preocupación y ambición del mundo consiste en obtener ventajas materiales y temporales mientras descuida lo que tiene valor espiritual. Esto mismo ocurre con algunos miembros de la iglesia. Cuando finalmente sean llamados para rendir cuentas, no solo se avergonzarán, sino que se asombrarán porque no fueron capaces de discernir las verdaderas riquezas y porque no pusieron su tesoro en los cielos. Derramaron sus donativos y ofrendas sobre los enemigos de la verdad. Uy, hermanos, qué claro, qué veraz, qué contundente esta declaración. Voy a volver a leerla, vuelvo a leerla. Derramaron sus donativos y ofrendas sobre los enemigos de la verdad y esperaron que en esta vida llegaría el tiempo cuando recibirían la devolución de lo que habían invertido. Ahora, ¿quiénes son estos enemigos de la verdad? Ella lo está hablando en el marco de las sociedades secretas. Como veíamos anoche en el testimonio, que se refería al hermano Faulhead, ¿ok? El cual decía allí en el testimonio que él daba pequeños donativos a la iglesia, pero daba grandes ofrendas, grandes donativos a las logias, ¿ok? Ahora, bueno, no me voy a adelantar, lo voy a explicar más adelante, ¿está bien? Dice así, voy a seguir leyendo, dice, y esperaron que en esta vida llegara el tiempo cuando recibirían la devolución de lo que habían invertido. Pueden confiar sus recursos a las sociedades secretas, pero entonces la causa de Dios queda necesitada por falta de los medios que Él ha encomendado a sus instrumentos humanos. Oído con esto, hermanos, la causa de Dios queda necesitada debido a que la gente, el profeso pueblo, está depositando sus diezmos y ofrendas en la causa de las sociedades secretas. Ahora, yo quiero detenerme un instante. Ustedes pueden seguir leyendo. Es más, voy a seguir leyendo en la siguiente página, 154, dice, muchos están poniendo sus tesoros en estas sociedades secretas. Y, pregunta ella, ¿no podemos ver que su corazón está allí? No importa cuán poderosas sean las evidencias de la verdad. Poco a poco, estas almas van perdiendo su brillo y su fuerza. Perdón, estas verdades de la verdad, ¿ok? El cielo se borra de la mente y el eterno peso de gloria y el don de Dios por una vida de obediencia aparecen como cosas sin importancia en comparación con los supuestos beneficios que se obtendrán al hacerse tesoros en este mundo. Anoche comentábamos que el gran centro o el foco de estas sociedades secretas es reunir a los hombres empresarios, hombres distinguidos de la sociedad que poseen mucho dinero y que poseen grandes empresas, con el fin de llamarlos a las logias masónicas o a las fraternidades, ¿ok? Ahora, escuchen muy bien este párrafo que Elena White está describiendo aquí, página 154 del libro Mensajes Selectos, el tomo 2. Ella está diciendo, hay muchos, y no muchos del mundo, ¿ok? Sino muchos de la iglesia, están poniendo sus tesoros en estas sociedades secretas. No importa cuán poderosas sean las evidencias de la verdad, poco a poco estas van perdiendo su brillo y su fuerza. El cielo se borra de la mente y el eterno peso de gloria y el don de Dios por una vida de obediencia aparecen como cosas sin importancia en comparación con los supuestos beneficios que se obtendrán al hacerse tesoros en este mundo. Hermanos, díganme ustedes si precisamente esta no es la inclinación que se vive en medio del sistema corporativo adventista. A la gente corporativa adventista le parece un engaño que se prediquen las verdades del mensaje del tercer ángel. A la gente de la iglesia corporativa le parece un gran absurdo la reforma pro salud. La gente de la iglesia corporativa pisotea las leyes de la salud. La gente de la iglesia corporativa le parece un gran insulto
que les hablen de la reforma pro vestir, que las reprendan con respecto a sus faldas cortas, que las reprendan con respecto a los pantalones, que la reprendan respecto a la reforma de la educación. Les parece una verdad sin peso, les parece una verdad que no tiene brillo en sí misma. Entonces, hermanos, las mismas características que Elena White está mencionando aquí con respecto a las sociedades secretas se dan con respecto a la organización eclesiástica adventista del séptimo día, corporativamente hablando. Es lo mismo. Ahora, ustedes van a entender por qué cuando terminemos este tema. Vamos a continuar con Elías. Bueno, voy a decir algo antes de ir con Elías. Y con este marco puesto, hay millares de personas que aún siguen dando sus diezmos y sus ofrendas en este falso sistema de adoración. Hay multitudes de personas que conocen esta verdad presente, y yo las conozco personalmente, a muchas personas que conocen estas verdades, que argumentan ser parte del cuerpo del tercer Elías, pero aún con su economía siguen apoyando el sistema perverso, espiritista y diabólico de una corporación apóstata que pisotea las verdades del mensaje distintivo que Dios nos dio a nosotros para proclamarlo en estos últimos días. Entonces, hermanos, fíjense, estas personas, dice Elena White en Mensajes Selectos, están depositando sus recursos en el banco del espiritismo moderno. Estas personas eran precisamente las que en el tiempo de Elías estaban dando su dinero y sus recursos para mantener a los profetas falsos espiritistas de Jezabel. Vamos a seguir en el versículo 20, capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice allí: entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Ok? Fíjense que aquí llegó el pueblo de Israel y llegaron los profetas. ¿Ok? Llegó ahora sí la crema innata del profeso pueblo de Dios. Llegaron los magísteres, llegaron los PhD, llegaron la gente estudiada de las grandes universidades, delante del hombre que había sido educado aguantando hambre en medio del sol y en medio de la resequedad del desierto. Llegaron al frente del hombre que tuvo que esconderse en el campo durante casi o un poquito más de 3 años, esperando la orden de Dios para entonces salir a denunciar, o más bien salir a desenmascarar, porque ya él lo había denunciado desde el principio, a estos charlatanes o falsos apóstoles. ¿Ok? Ahora, en el versículo 20 llega el profeta pueblo de Israel y después entonces llegan los profetas. Eso es lo que nos está diciendo en el 20. El versículo 21 dice lo siguiente: acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dijo Elías: si Jehová es Dios, pues seguidle, y si Baal es Dios, pues ir en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una sola palabra. Hermanos, y antes de adentrarme en este aspecto, quisiera decir lo siguiente: no solamente, un detalle que me escapó hace un momento, no solamente se están dando los recursos los hermanos que conocen estas verdades y siguen el sistema corporativo, sino que además de eso, ahora estamos viendo, y lo voy a hablar con nombre propio, ¿ok? Porque no me refiero a ninguna persona en particular, sino que quiero referirme a una institución. Ahora, en Fundación Las Delicias, que antes era una entidad protestante 100%, y en la cual nosotros como pueblo de Dios confiábamos a ciencia cierta y a ojos cerrados, ahora, ¿cómo es posible que se esté diciendo que los diezmos hay que mandarlos a la entidad corporativa para entonces que sean mantenidos los profetas de Baal y los profetas de Acera? Esto es algo, hermano, aberrante. Es una gran vergüenza, porque si está bien que el problema o el meollo aquí no es dinero, y al final de cuentas esto se va a terminar con dinero o sin dinero, porque el dueño del dinero es el Señor, y el Señor no necesita nuestras migajas. Y también es cierto, hermanos, que hay que ser reprendido en el dinero, pero también el Señor está reclamando lo suyo,
y cuando venga lo va a reclamar con creces. Entonces, como una entidad con la reputación como la Delicia de Colombia, y dicho sea de paso, he estado en varias delicias, no solamente en la Delicia de Colombia, sino también en las delicias de República Dominicana, la delicia de Venezuela. No puedo decir lo mismo de las delicias de Brasil, puesto que entiendo que la delicia de Brasil hasta ahora se sostiene y está prácticamente solitaria, porque no se ha querido agregar a esta corriente de pensamiento. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que el disque profeso cuerpo de Elías en este tiempo ahora esté llamando la atención del pueblo de Dios para que dé los recursos para que los profetas de Baal y los profetas de Acera, los profetas del espiritismo de este tiempo, sean sostenidos y mantenidos con los recursos que pertenecen a Dios y a la causa de Dios? Eso es algo inverosímil, mis amados hermanos. No puede estar pasando y tiene que ser escuchado con voz alta y fuerte. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí, dice que Elías llamó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? En el libro Profetas y Reyes, en el capítulo número 11, el capítulo se llama Sobre el Monte Carmelo. Yo voy a estar hoy leyendo algunos aspectos importantes. Dice así: la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia del Eterno. Acab obedeció enseguida, como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. Escuchen, el temple, la autoridad, el lustre que Elías dio a su mensaje fue tan claro que inmediatamente Acab, que era el monarca, no dudó, no trastabilló en obedecer. Hermanos, y ahora este destemple de estas entidades que se dicen ser disque de sostén propio, estas entidades que se dicen ser disque de la verdad presente, están llevando a la gente a dar un mensaje destemplado y vil, un mensaje de unidad. Y está bien, nosotros conocemos porque la Biblia nos muestra y Cristo oró por la unidad. Pero ¿cómo podemos tener una concesión con los apóstatas, profetas de Acera y de Baal, cuando si Elías nunca hizo tal cosa? Elías le pidió al pueblo: decídete, si Baal es Dios, seguirle, pero si el Eterno es Dios, pues venir en pos de él. La orden fue clara, el mandato fue directo, no hubo en él ninguna dilación, ni hubo en él ningún trastabille que permitiera que el pueblo de Israel pensara que era un mensaje sin temple. ¡Wow! Y ahora, hermanos, resulta que al estar la semana pasada con los hermanos del Perú, tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos jóvenes de allí que estuvieron en Fundación Las Delicias, cuando Fundación Las Delicias era Fundación Las Delicias, y me dicen que los estaban llevando obligadamente a la iglesia corporativa nuevamente, y que no contentos con esto, los querían hacer bautizar de nuevo en la iglesia. Hermanos, ¿qué es esto? ¿Acaso no entendemos, acaso no reconocemos la apostasía que se está viviendo dentro del seno corporativo del sistema apóstata adventista? ¿Acaso no hemos reconocido todavía, después de más de 30 años de trayectoria, lo que significa iglesia? ¿Acaso no entendemos qué es la iglesia de Dios para que ahora, en un mensaje destemplado y totalmente tibio y fraudulento, nosotros estemos queriendo llevar nuevamente a la gente para que se siente en las bancas y siga con sus recursos llenando los bolsillos de la apostasía y de los que después nos han de perseguir? ¿Cómo es esto, hermanos de la delicia? ¿Cómo es esto, hermanos directivos de la delicia? Es una vergüenza lo que están haciendo hacia el mensaje que es verdad presente para este tiempo. La mensajera del Señor en el libro Profetas y Reyes continúa diciendo lo siguiente: frente al rey Acab, página 107, y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único
que se había presentado para vindicar el honor del Eterno. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia, se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel y de los profetas de Baal, los hombres de guerra y de los millares que le rodeaban. Oiga, interesante. En una esquina estaba Elías, ¿ok? El hombre del Señor, el hombre de Jehová, el que servía al Eterno, ¿ok? Pero en otro lado estaba el rey de Israel, los profetas de Baal, los hombres de guerra, es decir, el ejército, y los millares que le rodeaban, o sea, todo el pueblo. Ahora dice, pero Elías no estaba solo. Yo digo, aleluya, gloria a Dios por esto. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Mirando primero el altar de Jehová, que estaba derribado, y luego a la multitud, Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Oiga, una definición única, una pregunta profunda e interesante, una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos hoy. ¿A quién estamos siguiendo o a quién queremos seguir? ¿Queremos seguir a los hombres o queremos seguir al Eterno? Porque si es por cantidades, pues vamos a sentarnos en la iglesia corporativa masónica. Pero si es por seguir al Eterno, mis amados, pues uno solo es el camino, y el Señor lo está marcando desde hace mucho tiempo. A esta pregunta de Elías, continúa diciendo la mensajera del Señor, el pueblo no le contestó ni una sola palabra. En toda esta vasta asamblea, nadie se atrevió a revelarse leal al Eterno. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de ellos, sino gradualmente a medida que en diversas ocasiones habían dejado de oír las palabras de amonestación y reproche que el Señor les mandaba. Cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo. Y ahora, en esa crisis, seguían rehusando decidirse por Dios. El Señor, el Eterno, aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. Y ahora pregunta, ¿qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de reconocer como su pueblo, de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan, ¿quién es Jehová? Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios, que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, hermanos, estamos preguntándole a la fundación, La Delicia, ¿están ustedes con el Eterno o están ustedes con la apostasía corporativa? No pueden situarse en un término medio y pretender llevar a nuestros jóvenes de nuevo a los pies de la apostasía corporativa. No pueden ustedes situarse en el medio y pretender ahora arrastrar a lo más preciado que tenemos, nuestra juventud, nuevamente a las filas de la masonería, porque eso es lo que se está viviendo en medio del seno de esta entidad.
Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, no consideran preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fieles al Eterno. Y dicho sea de paso, no estoy hablando de una persona en particular, porque lo que se está viviendo en medio del seno de esta pequeña organización identificada como las Delicias no es la voluntad de una sola persona, ¿ok? Es la voluntad de un puñado que simplemente ahora quieren irse hacia hacer concesiones con las iglesias dirigidas por Roma y entrar en el ecumenismo. Interesante, interesante. Pero Elías se mostró imparcial en el momento en que había que dar el mensaje. ¿Ok? Ahora, mis amados hermanos, yo quiero explicarles a ustedes un poquito sobre, se habla mucho en este tiempo sobre el ecumenismo, ¿no? Se habla bastante. Y creo que muchos de nosotros pues hasta somos expertos en el tema del ecumenismo. En este momento yo me voy a permitir explicar un poquito sobre qué es el ecumenismo para que nosotros tengamos una vislumbre más clara de hacia dónde están llevando estas organizaciones a nuestros jóvenes, ¿ok? Lo más preciado que tenemos. Amén. Resulta que en 1963, entre 1962 y 63, se celebró en el Vaticano lo que nosotros conocemos como el Concilio Vaticano II, aunque la idea del ecumenismo viene desde hace mucho tiempo atrás, no encontró, o más bien encontró su mayor auge en el Concilio Vaticano II, y yo les voy a explicar en este momento en qué consistió esto un poquito, ¿ok? El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. El concilio constó de 4 secciones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en otoño de 1962. El Papa Juan XXIII fue quien llamó o reunió o convocó para este concilio. Sin embargo, él no pudo concluir este concilio, ya que el Papa Juan XXIII falleció un año después, es decir, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, quien fue el Papa Pablo VI, ¿ok? Pablo VI fue quien siguió en el oficio pontificio después de Juan XXIII, y fue quien lo presidió hasta la clausura en el año 1965. La lengua que se utilizó allí oficialmente fue el latín. Comparativamente fue el concilio que contó con mayor y más diversa presentación de lenguas y etnias, con una media de asistencia, con una medida de asistencia de unos 2.000 padres conciliares procedentes de toda la parte del mundo. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas cristianas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de este concilio era el promover el desarrollo de la fe católica, el lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adoptar la disciplina eclesiástica, las necesidades y métodos de nuestro tiempo, lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. Es decir, llevar las religiones a un ecumenismo completo, ¿ok? Bien, ustedes pueden seguir investigando un poco más sobre esto y se los recomiendo que lo hagan, porque así entonces van a poder comprender más plenamente cuando hablamos de ecumenismo a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? Pero lo que me interesa que ustedes contemplen ahorita es que quien comenzó la idea del concilio fue el Papa Juan XXIII y luego la continuó el Papa Pablo VI, ¿ok? Muy bien. Resulta, mis amados hermanos, que de allí entonces nace lo que nosotros conocemos como el ecumenismo, ¿ok?
Ahora, el ecumenismo fue impulsado precisamente por estos dos papas. Ahora, ¿quién fue Juan XXIII? Ustedes saben que Juan XXIII, el nombre oficial de este papa era Angelo Roncalli Beato, ¿ok? Angelo Roncalli Beato. Y Angelo Roncalli Beato fue nada más ni nada menos que Juan XXIII, el papa. En 1935 era arzobispo de membresía y es delegado apostólico en Turquía, o sea, lo enviaron a Turquía. Para él la vida no es fácil, la guerra, como otros sacerdotes o religiosos, debe llevar la vestimenta del laico, o sea, en medio de la guerra tenía que llevar esta vestimenta. Y es precisamente en esta época cuando este hombre es invitado a entrar en una sociedad heredera de las enseñanzas rosacruces, a la cual Luis Claudio San Martín, el conde de Saint Germain y el conde Gagliostro dieron tanta fuerza. Pierre Capri, ser investigador periódico y detractor de estos tipos de sociedades secretas, paradójicamente debía descubrir durante el curso de sus investigaciones las pruebas escritas de la afiliación masónica en Turquía de Angelo Roncalli, es decir, el Papa Juan XXIII se afilió a la logia masónica en 1905. Libro, el procedimiento, y se describe en detalle el ritual de esta afiliación. Así cuenta que durante una de las sesiones en una logia, el Papa Juan XXIII, místico, y es precisamente el momento en que enuncia sus famosas profecías. Todos los que quieran pueden conseguir un libro con las profecías de Juan XXIII. Ok, aquí entonces vemos la Juan XXIII, la francmasonería. Él terminó, hermanos, infiltrando en el sistema católico papal a un grande número de francmasones. ¿Ok? Ahora, él se murió. Recuerden que él murió en el año 62, 63. ¿Ok? Pero después de él vino el Papa Pablo VI, quien lógicamente también era un francmasón. Y este hombre desarrolló o hizo la mayor infiltración de toda la historia en cuanto a francmasones en el seno de la Iglesia Católica Romana. Y nosotros ya teníamos la advertencia, mis amados hermanos, porque Apocalipsis 18 nos lo muestra claramente. Apocalipsis 18, versículo 2, es un versículo que leemos con mucha costumbre. Dice allí, hablando de la gran Babilonia en el contexto de los últimos días, el cuarto ángel declara lo siguiente: clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todo este espiritismo moderno comenzó a mezclarse, a infiltrarse, aunque ya lo había, pero comenzó de una forma más acentuada después del Concilio Vaticano II. ¿Ok? Ahora, bueno, hay mucho más que leer. Dicho sea de paso, en una investigación que se hizo, en un allanamiento que se hizo a un hombre en Roma, a un cardenal, ¿ok? Resulta que la masonería está muy entrelazada con la mafia. De allí viene la logia P2, ¿ok? P2, que es una logia muy poderosa de Italia. De allí viene la palabra mafioso, la palabra que nosotros conocemos hoy como mafioso, viene de allá, de la P1 y de la P2, que fueron las logias masónicas cuando el tiempo de los gángsters. ¿Se acuerdan de la palabra gángster? Bueno, la palabra gángster viene de aquellos grandes narcotraficantes, tanto de opio como de droga, como también de licor. De allí viene Al Capone, ¿se acuerdan de Al Capone?
y muchos otros mafiosos de su época. Eso tiene un porqué, hermanos, y está muy entrelazado con el sistema católico satánico, ¿ok? Entonces, resulta que las logias masónicas dirigían, a través de la PDUE, dirigían o dirigen, no sé si todavía lo hacen, los bancos en los cuales se lavaba el dinero de estos grandes narcotraficantes. Y uno de los bancos, son dos bancos, el Banco Ambrosiano y el otro banco es el Banco del Vaticano. En estos dos bancos se han lavado grandes cantidades, millones y millones de dólares de lo que nosotros conocemos como narcotráfico, ¿ok? Estos bancos son directamente manejados por los hombres de negocios de la francmasonería, es decir, los masones manejan esto. Pero es interesante, porque después del Papa VI, entonces vino un Papa que se llamaba el Papa Pablo I. Ustedes lo pueden investigar en la historia. Fue el Papa número 263 en la lista de los papas. El Papa Pablo I dijo que él iba a investigar el Vaticano y lo iba a limpiar. Hermanos, cuando este Papa dijo esto, inmediatamente lo mandaron a matar. Y el Papa, Pablo I, él murió a los 33 días de haber iniciado su pontificado, ¿ok? Es decir, lo envenenaron. El Papa murió envenenado, ¿ok? El Papa Pablo I. ¿Quién lo envenenó? Pues nada más ni nada menos que las logias francmasónicas que controlan el sistema corrupto del Vaticano. Ahora, una vez que inició este consenso, esta unidad, la entidad romana, la Gran Ramera, manejada entonces ahora ya por el espiritismo moderno, desaparecen los papas, la línea papal desaparece y ahora se convierte en el espiritismo moderno que tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La palabra de Dios nos lo muestra y ustedes me acompañan a Apocalipsis, lo leímos anoche también, capítulo 16, versículo número 14, vamos a leer, dice, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una vez que esto se da, hermanos, entonces comienza el concilio ecuménico a penetrar todas las demás iglesias, ¿ok? Y yo no sé si ustedes han visto por allí, hay un video interesante de un hombre identificado como David Gates, que ustedes lo conocen, la mayoría de los que me están escuchando lo conocen, y él lo está mostrando, aunque no lo muestra con evidencia, ¿ok? Historicística, como lo estamos haciendo ahorita, sí lo muestra con una evidencia que yo no la puedo mostrar, puesto que él ha tenido la oportunidad de conversar, ¿ok? O reunirse con los altos mandos del sistema corporativo adventista. Y él dice que el segundo al mando, después del presidente de la conferencia general, el señor Ted Wilson, es un jesuita masón que está allí en la directiva de la iglesia, o más bien de la corporación eclesiástica adventista del séptimo día. Hermanos, estas son declaraciones sumamente importantes a las cuales nosotros hacemos bien en estar pendientes, porque no es posible que el Señor esté enviando el mensaje de advertencia y nosotros aún continuemos haciéndonos los de las vistas gordas o los de la oreja mocha, como decimos en Colombia. Hermano, esto nos saca a nosotros del cuerpo del tercer Elías. Ahora, después de conocer, y no solamente lo dice este hermano, sino que también, además lo asegura, el pastor Esteban Bor también lo dice. Él también muestra que la iglesia se ha unido al ecumenismo y no puede ser indiferente, hermano. Voy a desarrollar otro tema
dentro de poco, donde le voy a explicar el desarrollo institucional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o del sistema de la Corporación Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué no puede llamarse iglesia, sino que tiene que llamarse corporación? Eso es algo interesante también, pero lo vamos a dejar para un siguiente tema. Ahora, la iglesia, o más bien la Corporación Adventista, levanta una entidad, ¿ok? Y yo quiero terminar en esta tarde compartiendo lo siguiente. Hay una entidad entre comillas, adventista, que se llama la OSI, ¿ok? Es una entidad internacional. Pues, mis amados hermanos, resulta que la OSI es nada más ni nada menos la fuerza que el sistema corporativo adventista ha diseñado para tratar de ir a los movimientos de sostén propio que están en el campo, para unirlos en una fraternidad ecuménica que concilie, es decir, que no le traiga problemas al ecumenismo masónico mundial. ¿Ok? Amén. ¿Qué es la OSI? Déjenme mostrarles un poquito sobre la OSI. Yo estoy en este momento en la página oficial. La OSI, dicen ellos, apoyan el evangelio adventista en todo el mundo. Oaks Center International es la OSI, y nutre más de 100 ministerios adventistas de apoyo alrededor del mundo. Estos ministerios representan una parte significativa del evangelismo organizado realizado por los laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A través del ministerio de OSI, tú tienes acceso a, estoy leyendo de la página oficial de ellos, primero, programas de capacitación de salud y evangelismo. Segundo, oportunidades de trabajo para misioneros voluntarios. Tercero, información y forma de apoyar proyectos fidedignos de misión. Es decir, no proyectos desorganizados como le llaman ellos, o proyectos dirigidos por Dios, sino proyectos que los dirija la misma Conferencia General Masónica Adventista. Ahora déjenme decirles lo siguiente. Yo he estado en varias oportunidades en puestos de avanzada, y la mayoría de los problemas en los puestos de avanzada vienen por la Iglesia Ecuménica Corporativa Adventista. Y yo creo que para ninguno de vosotros que me están escuchando es un secreto por qué quebró la finca de Dios, el por qué cayó la escuela de Madison. La escuela de Madison cayó porque la Iglesia Corporativa Adventista la hizo caer. Igual el puesto de avanzada que nosotros tuvimos algún día aquí. ¿Saben por qué cayó? Inmediatamente que esta gente de la Iglesia Corporativa se dio cuenta de que se estaba levantando un movimiento de sostén propio, inmediatamente comenzaron a ayunar y a orar y a traer todo tipo de adversidades, de zancadillas, para que la obra cayera. Hermanos, el mayor enemigo de Elías viene de adentro. No en vano la mensajera del Señor escribió: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. También tenemos, y esto me lo acabó de decir, y me voy a permitir mencionar el nombre porque entre él y yo no hay tapujos, o bueno, no hay tapujos con respecto a estas cosas. El pastor Robles, en esta semana que conversé con él, me dijo lo siguiente: aquí en Dominicana también estaba el puesto de avanzada al que yo llegué cuando vine de Estados Unidos. Y ahorita ellos abrazaron lo mismo con la OSI y ahorita están totalmente cerrados. Él me dijo el nombre, pero ahorita se me escapa el nombre, ¿ok? Un nombre en inglés. Y ahorita también se están viviendo lo mismo, hermanos, en las Delicias, tanto de Colombia como de República Dominicana, como de Venezuela, y yo no sé si también en Bolivia se esté viviendo lo mismo. En el Perú sé que se ha levantado otra con otro nombre, y según entiendo, no puedo hablar de ello porque no conozco, ni conozco los directivos, pero según entiendo, la quieren hacer separada en estos términos de las Delicias. Aunque todos, oído con esto, aunque todas estas instituciones mantienen el perfil de un mensaje totalmente destemplado y sin ningún tipo de lustre que dé honra a nuestro Padre Celestial. Sino que ellos dicen: no,
eso de las profecías, eso de la bestia y eso de hablar del Apocalipsis, eso no. Para nosotros únicamente la justicia de Cristo y el amor, y abracémonos y démonos la mano y démonos besitos. Hermanos, ese no es el mensaje que el Señor envió a su pueblo en este último tiempo. El Señor ha dicho que Elías proclamará un mensaje claro. Si Baal es Dios, pues seguirle. Y si el Eterno es Dios, pues ir en pos de Él. Todas estas instituciones están llevando a nuestros hijos a una tibieza espiritual que no identifica, que no da el punto, que no da la acentuación al mensaje del tercer Elías. Por lo tanto, los lleva al ecumenismo masónico. Hablando de la OSI, termina diciendo en su página, OSI es una hermandad espiritual. Oído, ¿qué estudiamos ayer? Sociedades secretas. Y dicho sea de paso, la fundación de Molina, ¿ok? De Rubén Molina, es una fundación directamente asociada a la OSI. Por eso es que Molina ni se define, ni da el mensaje de allá, ni da el mensaje de acá tampoco. Sino que cuando le conviene traiciona allá y cuando le conviene traiciona acá. Y así mismo están terminando los de la delicia. OSI es una hermandad espiritual de ministerios que se esfuerzan hacia el objetivo común de llevar el evangelio al mundo. ¿Cuál evangelio será? Al asociarse a OSI, OSI es capaz de lograr resultados excepcionales. Fíjense qué interesante. Llamando la atención a OSI y no llamando la atención al Eterno, nuestro Padre Celestial. Esto se logra a través de una fuerte alianza con el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está aliada a la masonería ecuménica del Vaticano. Esto no lo dice allí, lo estoy diciendo yo. Pero lo que sí dice es que OSI logra el desarrollo excepcional porque está o tiene una fuerte alianza con el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada miembro de la OSI actúa como un brazo de apoyo y ha elegido, oído con esto, ha elegido no aceptar el diezmo. Por eso es que ahora ustedes escuchan las tendencias de las delicias a decir, no, eso del diezmo, llévelo a la iglesia. Nosotros no aceptamos el diezmo. ¿Saben por qué? Porque eso viene de la OSI, mis hermanos. Y esto es precisamente lo que Restrepo está predicando ahora. Restrepo dice en todos lados, bueno, donde le conviene, porque donde no le conviene no lo dice. Hay que llevar los diezmos a la corporación. Pero ¿qué acaso Elena White dice? ¿Acaso Elena White no dice que nosotros no podemos engordar las filas del ecumenismo? ¿Qué acaso ella dice que nosotros no podemos afiliarnos a sociedades secretas? ¿Y qué es lo que está haciendo la Corporación Adventista del Séptimo Día? ¿No es esto? Pues al darle los diezmos a ellos, estamos engordando las filas del espiritismo moderno. Todo esto nace, hermanos queridos, a partir del Concilio Vaticano II. Ahora, yo voy a terminar con lo siguiente, ¿ok? Conflicto de los siglos, página 497, capítulo Los Estados Unidos en la profecía. Noten lo que dice aquí. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Y por eso es que hoy usted escucha a estos hermanos decir, no, eso de la bestia, eso déjalo, eso no es importante para hoy. ¿Qué más importante? ¿Para qué más bestia que la bestia que llevamos por dentro? Dice por ahí algunos. Hermanos, ese es el mensaje que Dios mandó a predicar en ese tiempo. Y si tú no lo predicas, quedas por fuera del cuerpo de Elías.
¿ok? Porque yo no puedo agarrar como si yo estuviera en McDonald's y decir, este menú sí y este menú no. Yo tengo que predicar lo que el Señor me mandó a predicar. Gústele a quien le guste y retumbe los oídos de quien retumbe. De lo contrario, mis amados hermanos, yo soy parte de los falsos profetas del pueblo de Israel en el tiempo de Elías. Página 498, conflicto de los siglos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Muy interesante, ¿ok? Entonces allí vemos nosotros lo que es el desarrollo del ecumenismo. Ahora, anoche, mientras estudiábamos el tema sociedades secretas, nosotros veíamos el desarrollo de algunas instituciones masónicas en el mundo actual. Y una de las instituciones, por ejemplo, era el Club de Rotary, el Club de los Rotarios. Veíamos también Alcohólicos Anónimos, veíamos también la Cruz Roja, ¿ok? Pero también veíamos los Boy Scouts. Y hoy, dentro del seno de la Iglesia Adventista Corporativa, existe la copia desarrollada por la masonería adventista de lo que nosotros conocemos como guías mayores y conquistadores. Amado hermano que escuchas este audio algún día o que me está escuchando hoy, no envíes a tus hijos a estos clubes. Estas asociaciones son directamente desarrolladas por la masonería, hermanos queridos, para enfriar, para terminar, exterminar, acabar con el mensaje del tercer ángel que Dios nos ha dado para proclamar en este último tiempo. Cualquier joven que se aliste en las filas de este sistema de Pathfinder, de guías mayores o de conquistadores, se está alistando para recibir la marca de la bestia. Y ustedes lo pueden ver, no es un secreto para nadie y tampoco es que yo me lo esté inventando, pero ustedes pueden ver los videos de los camporí, de los conquistadores, y se van a dar cuenta que es un espectáculo total de mundanalidad. Ya yo ni los veo, porque no hay nada de nutritivo en ellos, no hay nada que me instruya, ¿ok? Son jóvenes bailando, son jóvenes desfilando, y en estos camporíes hay malas palabras, hay orgías y hay borracheras, hay todas las manifestaciones de las cosas que los jóvenes viven en el mundo. Entonces, hermanos, no envíen a sus hijos a estos guías mayores y a estos conquistadores. Y el lavado de cerebro masónico comienza desde niños, ¿eh? Dicho sea de paso. Ahora, quiero que me acompañen al libro de Ezequiel y vamos a terminar con esto, ¿ok? Esto no es nada nuevo, hermanos, ya estaba profetizado, ya estaba profetizado. En el libro de Ezequiel, el capítulo número 13, la santa inmaculada palabra de Dios nos dice lo siguiente. El profeta Ezequiel menciona el porqué de la apostasía que ellos vivían en su tiempo, qué lo había provocado y qué lo seguía provocando. Vamos a ir al versículo 10. Les recomiendo, por favor, léanse todo el capítulo 13. Es de suma importancia, ¿ok? Pero el versículo 10 nos dice lo siguiente. Así que, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. No, vamos un poquito más atrás, ¿ok? Versículo 7, para un contexto más amplio. Dice así. No, es que todo es bueno, hermano. Vamos a leer versículo 3. Dice así. Así dice Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallados en la casa de Israel, estando en la batalla en el día del Señor. Vieron vanidad de adivinación, de mentira, diciendo, dice Jehová, y Jehová no los envió.
y hacen esperar que se cumpla, que se confirme la palabra del Señor. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís, dice Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice el Eterno, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Eterno, el Señor. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Así que, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y oído con esto, hermanos queridos, oído con esto, dice, y uno edificaba la pared, oh sí, Bullón y etcétera, etcétera, todos estos pastorcillos que lo que están haciendo es dando mensajes de amor, de ecumenismo, de unidad, de amor, ¿ok? Ellos edifican la pared. Y he aquí que los otros recubren la pared, es decir, los otros repellan la pared o revocan la pared, yo no sé cómo le llamen en sus países. En Colombia, que es mi país, le dicen repellar, en otros lugares le dicen revocar, en otros lugares, como en Perú, por ejemplo, le dicen empastar la pared, otros empastan la pared, pero en vez de empastarla, revocarla o repellarla con cemento para que sea una pared firme, la revocan con lodo, ¿ok? Con lodo, dice allí Ezequiel, y no solamente con lodo, sino con lodo suelto, o sea, con un lodo que no es de calidad, con un lodo que se cae fácilmente. Ahora dice el Señor, versículo 11, di a los que la recubren con lodo suelto, que caerá. Hermanos, esa iglesia, ese sistema corporativo falso, ecuménico y masón, dice la profecía, que caerá. ¿Y quién la va a hacer caer? Note lo que sigue diciendo. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la recubristeis? Por tanto, así dice Jehová el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá sobre mi furor, y piedra de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová, el Eterno. Versículo 15. Cumpliré así mi furor en la pared, en el sistema corporativo apóstata, y en los que la recubrieron con lodo suelto, en los pastorcillos falsos que claman paz y seguridad. Y os diré, no existe la pared ni aquellos que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaban a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Eterno, el Señor. Y tú, ahora le habla a Ezequiel, le dice, y tú, Ezequiel, y tú, Elías, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Oh, Fundación La Delicia. Oh, ¿cómo es que se llama la de Rubén Molina? Upavisión, mentirosas, livianas, tibias, que curan el pueblo teniendo una llaga podrida, le quieren poner una curita. Profetiza contra ellas y di, así dice el Eterno el Señor, hay de aquellas que cosen almohadillas para todas las manos. Y ahora, hermanos queridos, quiero que pongan mucho cuidado a esto. Escúchenlo con mucha atención, porque note lo que va a decir. Dice, hay de aquellas que cosen almohadillas para todas las manos y hacen velos sobre la cabeza de toda edad con un fin. ¿Cuál es el fin? Cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Hermanos, aquí el Señor está diciendo que lo que estaban utilizando para engañar al pueblo era hechicería, espiritismo. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy a través
del sistema corporativo masónico adventista. Y cualquiera pues puede desmentirme de lo que estamos hablando hoy, pero las evidencias están dadas. Y Elías tiene que levantarse y tiene que dar a la trompeta un sonido certero. No puede haber paños tibios en el mensaje. Y habéis de profanarme entre mi pueblo, versículo 19, por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira. Por tanto, así dice el Señor: he aquí yo contra vuestras almohadillas, con que cazáis allí las almas volando. Yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré las almas que cazáis volando. Rasgaré también vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estará más en vuestra mano para caza. Y sabréis que yo soy Jehová el Eterno. Hermanos, lo que yo estoy diciendo en este tema, nadie me lo contó. Yo lo estoy hablando porque lo conozco de primera mano. Yo lo estoy hablando, Johan Piedrahita, porque sé qué es lo que se está viviendo en medio de estas fundaciones. Y lo que están haciendo es llevando a nuestros jóvenes a bautizarse nuevamente en el sistema corporativo, apóstata, masónico, adventista de séptimo día. El Señor Jesucristo nos hace una exhortación, ¿ok? Nos hace una exhortación. Primero vamos a leer Apocalipsis 3 y vamos a notar algo interesante. Y dice allí en el versículo 18, 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para que te vistas y no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ok? Definitivamente, mis amados hermanos, como lo hemos dicho en un par de ocasiones, el Señor Jesucristo no es quien está comandando ese sistema apóstata. El Señor Jesucristo está afuera y el Señor Jesucristo está haciendo un llamado personal al cuerpo de Elías. Todos los que quieran escuchar la voz, abrir la puerta, todos los que quieran escuchar la voz y unirse al mensaje poderoso que habrá de iluminar la tierra con su gloria, hoy el Señor le está llamando. Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Apreciados hermanos y amigos que me escuchan y que me van a escuchar, mi mayor anhelo es que el Señor os bendiga a cada uno. Mi mayor anhelo y mi oración es que la paz del Señor Jesucristo y su gracia poderosa more en cada corazón. Pero así como debemos predicar el amor de nuestro Señor Jesucristo y su justicia divina, también es menester que en este tiempo se predique el mensaje tal cual es dado en la palabra y en el espíritu de profecía. No en vano la mensajera del Señor escribió que en este último tiempo tendríamos que dar un testimonio mucho más directo que el que dio el segundo Elías, que fue Juan el Bautista. Y dice ella, Juan reprendió a reyes y a gobernantes por su comportamiento apóstata. Y en nuestros días tendremos que dar un mensaje mucho más claro y mucho más directo. Así que, hermanos queridos, creo que todo ha sido dado en este tema. El Señor le bendiga. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Oremos. Amadísimo Padre que estás en los sagrados cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por habernos permitido tener este estudio, Señor. En tu mano de amor colocamos este tema y lo pedimos que lo selles para redención y para salvación. Que tu pueblo despierte del letargo, Señor, en el cual ha entrado, Padre amante, y que se dé a la trompeta, Señor, un sonido certero, que pueda tu pueblo alistarse en la fila de ese movimiento que está simbolizado por el tercer Elías, y que unánimes juntos, Padre, podamos dar tu mensaje al mundo que perece. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Redentor Jesucristo, lo rogamos y lo agradecemos. Amén y amén.